Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Por Tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Arisbeth Barbosa Pérez, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato y actualmente laborando en la Red Médica Universitaria, pero en la sede de Salamanca. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, Vianey, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por participar el día de hoy. Y bueno, la doctora nos va a hablar de un tema muy importante que todos lo hemos padecido en algún momento de la vida y que muchos lo han padecido de manera crónica y que, bueno, tiene medidas muy importantes para la prevención y manejo. Y el tema es de la lumbalgia, que bueno, es uno de los padecimientos más comunes que tenemos en la consulta diaria. ¿Verdad, doctora? Así es, Vianey. Ok, bueno, y platícanos brevemente una pequeña definición de qué es la lumbalgia, porque a lo mejor hay personas que sí lo identifican así, pero hay quienes no y le ponen muchos nombres o apodos a este tipo de dolor. Bueno, pues como ya lo comentó Vianey, la lumbalgia es un padecimiento que nos ha dado a todos desde muy jóvenes. Empiezan a darnos a partir de la adolescencia este tipo de dolores. ¿Por qué? Por el estilo de vida que llevamos. De que estamos sentados mucho tiempo, hacemos movimientos malos, nos agachamos con una postura incorrecta o simplemente el dormir en una postura incorrecta. ¿Pero qué es la lumbalgia? La lumbalgia es el dolor o malestar en la zona lumbar con o sin irradiación a una o ambas piernas. También se conoce como el dolor de la ciática, como muchas señoras le llaman. Compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias con o sin limitación funcional. ¿Qué es esto? Que puede llegar a ser muy incapacitante, en el que el dolor no te deja ni pararte de tu cama, o simplemente un dolor que va y viene de repente como una punzada, que sientes calambritos en las piernas, como el hormigueo, que se te sienten dormidas las piernas y así. Como les comentaba, es muy común hoy en día por los trabajos que mantenemos. Se ve mucho en las personas que hacen, bueno, con esto del contexto de la pandemia, el home office, y se la pasan muchas horas sentadas y no se hacen sus debidos estiramientos. Y los trabajadores en construcciones, los albañiles que se encargan de cargar cosas muy pesadas y en transportarlas, y están utilizando una posición incorrecta para transportar este tipo de objetos pesados. También en los deportistas que hacen movimientos en brusco y pues en cualquier otro movimiento, como les comentaba, desde la adolescencia se presentan, porque es cuando empezamos a realizar estas actividades un poco más bruscas, que a diferencia de las que se hacían en la niñez. Así es. Y bueno, también mencionar, ¿no?, que tenemos un tiempo de evolución en el que podemos caracterizar este tipo de lumbalgias, ya sean agudas o crónicas. A lo mejor una lumbalgia crónica podemos hablar de un tiempo de duración mayor a 12 semanas, que lo hay personas que duran hasta meses con dolores de espalda baja. Lo podemos localizar en el límite inferior de las costillas y en el límite inferior de las nalgas. En esa región podemos decir, híjole, traigo dolor de espalda, no es ni dolor de rabadilla ni ciática, es un dolor de lumbalgia o lumbalgia. Entonces, también la intensidad va a variar en función de las posturas y de la actividad física de cada persona, como dijo la doctora Arisbeth. No es lo mismo la actividad de una persona que camina constantemente de acuerdo a su ocupación, pero tampoco igual una persona que está sentada por mucho tiempo. O sea, todos tenemos factores de riesgo de acuerdo a la actividad que hacemos y de medidas de higiene que podemos llevar a cabo para prevenir exacerbaciones de esta misma. Entonces, ahora pensando, también podríamos decir que la lumbalgia de manera recurrente se podría considerar crónica, porque hay personas que pueden tener un dolor de espalda una semana, se les quita, otra vez una semana, se les vuelve a quitar, y así duran meses. Entonces también podríamos considerarla como una lumbalgia crónica. Y bueno, como ya les comentaba, es una de las causas más comunes en la consulta diaria y que es muy importante abordarlas, porque bueno, podemos mejorar o podemos disminuir las exacerbaciones del mismo cuadro. Pero bueno, doctora, platícanos cuáles son los factores de riesgo
para poder padecer este tipo de cuadros. Bueno, como les comentaba, encontramos muchos factores de riesgo en la vida diaria. A diferencia de otras enfermedades, son cosas que se hacen rutinariamente, actividades laborales, el embarazo también, porque hay una sobrecarga en la espalda para tratar de sostener ese peso que estamos teniendo de más. Como les comentaba, el estilo de vida sedentario, la obesidad también se relaciona mucho con las personas que están embarazadas. ¿Por qué? Porque le estamos cargando más a nuestro sistema musculoesquelético que lo que debería estar cargando. Fumar, ¿por qué? Porque disminuye la densidad ósea, un tabaco crónico. Genética también influye mucho, actividades físicas realizadas inadecuadamente. Nuestros viejitos también hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque ya con el tiempo se va generando un poco la fuerza muscular, la densidad ósea, lo que ocasiona también que padezcan este tipo de dolores más recurrentemente, y pues aunándose a otras enfermedades, otras condiciones médicas como el cáncer, la artritis, muchas personas también diabéticas, hipertensas. No está relacionado directamente con padecer lumbalgia, pero pues también es predisponente porque ya son personas con patologías aunadas que se tienen que cuidar más. Algunas realizan actividades físicas como para tratar de reducir esos niveles de azúcar, de presión, pero lo hacen de una manera inadecuada, de una manera inadecuada, lo cual puede llegar a ocasionar este tipo de dolores. Como comentabas, viene crónica y agudizada, las 12 semanas, y hay mucha gente que llega a un punto en el que se acostumbra al dolor y ya no acude el médico por esa razón, porque dice, ya me ha dado desde hace mucho tiempo y lo tolero, pero pues esto nos puede llegar a ocasionar más complicaciones conforme va transcurriendo el tiempo y no le damos importancia alguna, llegando a poder incapacitar totalmente a la persona. Qué importante esto que dices de que las personas normalizan el dolor, y si nos ponemos a pensar, nadie tiene por qué estar viviendo con dolor en la vida. ¿Por qué? Porque tienes dolor, te acostumbras y después estás de mal humor, no haces bien las actividades, te puedes lastimar todavía más. Es muy importante que identifiquemos a lo mejor algunos síntomas, o por ejemplo cuando ya nos aguantamos mucho el dolor o lo normalizamos, empieza a haber síntomas secundarios y se los queremos echar o acarrear a otras situaciones, ¿no, doctora? Así es. Por ejemplo, en cuanto, aparte del dolor, que es característico de la zona, ¿qué otros síntomas se pueden presentar para que las personas que nos están viendo o nos están escuchando puedan identificar o decir, ok, a mí me pasa esto, entonces tengo que poner más atención? Pues el dolor es muy característico, es un dolor tipo punzante, ardoroso, que se desplaza desde la parte baja de la espalda, alrededor de donde terminan nuestras costillas, a la parte superior de lo que serían los muslos, y a veces se extiende hasta lo que es la parte inferior de las piernas o inclusive llegar hasta los pies, y es donde se nota el entumecimiento, el hormigueo de los pies. También puede existir espasmos musculares y rigidez de la zona lumbar, pelvis y cadera, que no te permite hacer como los movimientos que normalmente hacemos de rotación, de flexión, de extensión, el agacharte. El dolor empeora mientras estás en reposo o parado por mucho tiempo. Mucha gente lo nota, por ejemplo, con esto en contexto de la pandemia, que estuvo el home office, que se la pasaban mucho tiempo sentados y de repente sentían el dolor, y al momento de quererse reincorporar a estar de pie, tenían mucha dificultad para estar erguidos más tiempo, se quedaban como trabados, se podría decir. Y les cuesta mucho trabajo al estar sentados mantener la posición erguida, sino que están mucho tiempo como jorobados, se podría decir. Caminan de una manera jorobada también. ¿Por qué? Porque están disminuyendo la tensión que le están dando a esa zona lumbar con la joroba, y no pueden pararse de una manera totalmente recta.
pero también hay que tener en cuenta que si el dolor, a pesar del tratamiento, a pesar de haber acudido a un médico, no cede de 4 a 6 semanas y se le agrega otros síntomas como fiebre, pérdida de peso, debilidad en las piernas, aquí llamamos debilidad, que ya no pueden mantenerse de pie, que se tropiezan constantemente y que hay una pérdida del control del esfínter, que de repente se le sale la pipí o la popó, hay que acudir nuevamente a su médico porque ya es necesario hacer alguna otra valoración, sobre todo neurológica. ¿Por qué? Porque en esa parte de nuestra zona lumbar pues tenemos lo que es la columna propiamente lumbar, y a través de la columna pasan varios nervios que podrían estar lesionados o alguna otra estructura que nos pueda afectar a la larga. Por eso, como les comentaba, si tienen un dolor en esa zona, que no se aguanten, acudan a su médico, porque a pesar de que es un dolor muy común, pues puede haber complicaciones a la larga. Así es. Qué importante que menciones esto, doctora, para no normalizar el dolor y no pensar que todo dolor es también propiamente mecánico y con un analgésico se me va a quitar, ¿no? Y también no automedicarse, sino decir, ok, son varios síntomas los que estoy teniendo, siempre acudir con el médico. Uh-huh. E igual también hay medicamentos que no son del todo indicados para el dolor de espalda y uno los toma. Y lo único que se hace es automedicarse y dañarse a lo mejor un poco más. Uh-huh. Pero es muy interesante esto porque las personas, hay varios factores que nos hacen estar en un círculo vicioso, ¿no? Del dolor. Hay factores de recurrencia o creencias erróneas acerca del dolor de espalda y que son aceptadas ya y naturalizadas porque se dice, me duele por la edad, porque cargo cosas pesadas. Entonces, todos estos factores, además de factores psicosociales, nos pueden perjudicar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ha pasado que dice alguien con dolor de espalda? Es por la edad. Y en lugar de ir al médico y atenderse, ¿qué empiezan a dejar de hacer? Dejan de hacer ejercicio, dejan de caminar, se empiezan a postrar más en cama. Y esto, en lugar de ver la causa del dolor de espalda, tratar la causa, ver cuáles son los factores o medidas preventivas para que no vuelva a haber recurrencias, simplemente dejamos que la evolución o la naturaleza de la enfermedad continúe. Y lo importante es actuar, ¿no? Así es. Ok, doctora. Bueno, pues hay un pequeño modelo que quiero platicar, pero ¿qué te parece si ahorita vamos a una pequeña pausa y regresamos? Muy bien. Datos importantes por tu salud. Lumbalgia. La lumbalgia es un trastorno común y doloroso que afecta la zona inferior de la columna vertebral. Este padecimiento es ocasionado por una lesión en un músculo o en un ligamento. Las causas más comunes de este tipo de lesiones son por levantar objetos de forma incorrecta, una mala postura corporal, la falta de ejercicio regular o cuando se presentan fracturas, hernias de disco o artritis. Generalmente, el único síntoma es el dolor en la zona lumbar, pero es posible que existan espasmos musculares y haya complicaciones para sentarse de manera recta. En la mayoría de los casos, el dolor de la zona lumbar desaparece sin necesidad de tratamiento al cabo de 2 o 4 semanas. Sin embargo, la fisioterapia y los analgésicos pueden resultar útiles. Para prevenir este padecimiento, no olvides que es importante ejercitarse por lo menos 30 minutos al día. Datos importantes por tu salud. Hola a todos, bueno, ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estamos con la doctora Arisbeth Barbosa Pérez. Ella trabaja en la Red Médica Universitaria de la sede Salamanca y nos viene a hablar el día de hoy de lumbalgia, que es el dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, y que es muy importante tratar y no minimizar, así como no confundir con otros síntomas y siempre acudir con el médico.
además de que es una de las causas más comunes en la consulta diaria. Y bueno, ella nos hablaba del dolor y platicábamos un poco de creencias de las personas acerca del dolor de espalda, y que estas mismas creencias nos han limitado a mejorar o prevenir exacerbaciones de la enfermedad. Le hablaba a la doctora de un modelo del sentido común de Leventhal que fue desarrollado en la década de los 80. Tiene un constructo clave. Entonces la idea es la representación de la enfermedad, o por ley lo que se cree de la enfermedad, que es muy importante saber en dónde está ubicado mi paciente para yo poder darle la educación adecuada en cuanto a qué está pasando y qué puede pasar en caso de que no hagamos medidas preventivas o medidas de higiene para el control de la lumbalgia. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la identidad de cualquier padecimiento, pero en este caso vamos a hablar de la lumbalgia. Lumbalgia, dolor de espalda. Entonces, la identidad es la etiqueta o nombre que le vamos a dar a cualquier condición y síntomas. Entonces, dolor de espalda, automáticamente todos le ponemos el nombre de lumbalgia, ¿no? Por cualquier motivo. Entonces, ¿qué creencias erróneas tenemos? Por ejemplo, cuando nuestro médico nos solicita un estudio de imagen y rápidamente abrimos y leemos el estudio para nosotros tratar de interpretarlo, entonces nosotros solemos acabar etiquetando mal al dolor, bueno, yo como paciente. ¿Por qué? Porque a veces en los estudios de radiografía, en las interpretaciones de imagen, puede venir que tengo artrosis, tengo hernias de disco, espondilolistesis, osteofitos, columna desviada o torcida, y también podemos decir, no, pues tengo un esguince o tengo un dolor de huesos, músculos cargados, y cuando realmente el hecho de tener este tipo de diagnósticos o leer esto o tener una creencia errónea relacionado, son otros mensajes los que hay que transmitir sobre las creencias del dolor de espalda. Entonces, este tipo de hallazgos radiológicos, que es muy importante comentarlo porque muchas veces nos podemos espantar con un diagnóstico así, se pueden encontrar tanto en las personas con o sin dolor. A veces es un hallazgo y se le toma la radiografía al paciente por otro padecimiento por el que va y lo solicitamos. Entonces ven un hallazgo y dicen, híjole, por esto, esta es la causa de mi dolor o esta es la causa de mi consulta. Y realmente no, nosotros tenemos que hacer una relación clínica con el estudio que se solicita. Entonces, a veces cuando ven eso, dejan de ir con el médico porque dicen, esta es la causa de mi dolor, ¿no? Entonces dejan de ir. Pero también es importante decirles que la degeneración de la columna vertebral es un proceso que todos vamos a vivir en algún momento u otro. Entonces, es muy importante que aunque nosotros veamos los resultados de la radiografía, no nos espantemos, no nos vayamos a internet inmediatamente, sino hay que acudir con nuestro médico y siempre tener la confianza de preguntarles. Ahora, otra de las causas que puede perturbar el control o incluso actuar en contra de nuestro padecimiento y favorecer a que tengamos exacerbaciones de dolor, es el miedo a la evitación del dolor. Era lo que comentábamos. Tengo dolor de espalda, tengo 65 años, no es que fui a caminar y me dolió la espalda, entonces lo mío no es caminar y no voy a volver a caminar. O fue porque cargué cosas pesadas, pero a lo mejor lo hice con una mala técnica. ¿Y qué pasa? Empieza a decir, voy a dejar de cargar todo. Entonces, como consecuencia nos vamos atrofiando, hablando en cuanto a los músculos, empezamos a perder masa muscular, nuestro aparato motriz empieza a deteriorarse y no es lo indicado o no es lo ideal. Entonces, hay que dejar de tenerle miedo al dolor y no por el hecho de que tenga edad avanzada o por alguna actividad física que haya hecho, significa que ya no la voy a volver a hacer porque me va a dar un dolor de espalda. Entonces, es mejor acudir con el médico, tratarse y entonces sí, ya ver cuál fue la causa y ver si hay medidas que yo puedo evitar para que me vuelvan a dar el dolor. Entonces,
Platícanos, doctora, en cuanto a los tratamientos, porque también es importante mencionar que los tratamientos no van a ser los mismos para todos, porque depende de las comorbilidades de cada quien, de los medicamentos que ya viene tomando el paciente. ¿No, doctora? Bueno, antes de empezar con el tratamiento, pues, ¿qué es lo que un médico busca al momento de que tú acudas a consulta? ¿Qué es lo que primero que te va a preguntar? Un poco de tu historia clínica. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué te dedicas? Si eres trabajador de la obra, si te la pasas mucho tiempo sentado, si tienes alguna otra actividad deportiva o algo que lo podamos relacionar como para buscar la causa de tu dolor. ¿Qué también vamos a buscar? Los arcos de flexión y extensión. ¿A qué me refiero con esto? Los arcos de movimiento de tus piernas, que no tengas ninguna limitación al momento de que te estires, de que realices alguna maniobra que te pedimos que levantes los pies, que lo bajes, que no tengas ninguna limitación a esto. También te vamos a valorar que tus pulsos de las piernas, se podría decir, estén presentes. Una vez que vemos que tengas todos estos, que no haya ninguna alteración en estos niveles de pulso, reflejos y todo eso, pues nos podríamos basar en que es una lumbalgia aguda, y aquí es donde vamos a empezar con el tratamiento. ¿Cuál es nuestro objetivo de nosotros como médicos al tratarte tu dolor lumbar? Pues aliviar el dolor, minimizar la discapacidad y prevenir las recidivas. ¿Por qué? Porque la lumbalgia es una de las manifestaciones, síntomas, enfermedades que causan más discapacidades en las personas de edad laboral, porque el dolor llega a ser muy intenso, que no pueden continuar con sus actividades laborales, y que ocasiona eso, que pierdan un día, si les pagan por día, pues que pierdan ese día, que ya no generen dinero para su familia, etc. ¿Qué es lo que vamos a iniciar nosotros? Nuestro tratamiento principal es controlar el dolor. ¿Cómo vamos a controlar el dolor? Pues con medicamentos para el dolor, como lo son el paracetamol. Aunque mucha gente dice, ay, es que me dan puro paracetamol y puro paracetamol, pues sí, es que es uno de los medicamentos que más emplean y generan mejor beneficio porque actúan a nivel del sistema nervioso central, entonces se absorbe un poco más rápido. Y aunque diga la gente, es que me dan puro paracetamol, pues es uno de los mejores medicamentos que les podemos dar y que causan menos repercusiones en la salud del paciente. ¿Qué otros medicamentos se les pueden dar? Ibuprofeno, si el dolor es muy intenso, pues algo ya inyectado para que se absorba un poco más rápido, tramadol, etc. Dependiendo también del dolor, nos podemos ir a medicamentos un poco más fuertes, como lo son los opioides, en este caso la morfina, la oxicodona, fentanilo, etc. Pero estos los tratamos de evitar por lo mismo de que son más fuertes y no queremos repercutir tampoco en la salud del paciente, por eso vamos a iniciar con los más sencillitos: paracetamol, tramadol, ibuprofeno, etc. ¿Qué más se puede hacer? Técnicas no invasivas. ¿A qué me refiero con esto? La rehabilitación, enseñar algunas formas de estiramiento, mantener algo que nosotros conocemos como normas de higiene postural. ¿A qué me refiero con esto? Es tratar de enseñarle al paciente a adoptar posturas o realizar ejercicios de manera que causen el menor daño posible en la columna vertebral. Levantarse de la cama, girando hacia un lado, apoyándose con los brazos y manteniendo la espalda recta, sentarse en una silla de manera adecuada, con la espalda apoyada hasta atrás, preferentemente con reposapiés, pero pues sabemos que no contamos con ese tipo de material en algunas áreas de trabajo. Igual para cargar objetos pesados, al momento de agacharse, doblar las rodillas para que también nuestras piernas tengan esa fuerza y nos ayuden a levantar los objetos, etc. ¿Qué más? Podemos mantenerse activos. Si te duele la espalda, no dejes de realizar ejercicio. A lo mejor si el dolor es muy intenso, sí podríamos descansar unos 2-3 días
y después de esto retomar nuestra actividad, porque como mencionabas, si menciona el paciente, me duele la espalda y me duele después de hacer ejercicio, ya no lo voy a volver a hacer, pues estamos dañando no solamente, más bien estamos mejorando el dolor de la espalda, pero estamos descuidando otros hábitos de nuestra salud, lo que nos puede causar más daño que el dolor de espalda. Mejor buscar la manera correcta, buscar apoyo, buscar algún experto que nos pueda decir cómo realizar de manera correcta ese ejercicio que estamos realizando. Lo vemos muchas veces en las personas que se dedican y que les gusta mucho ir al gimnasio. Llegan, dicen, sí sé levantar pesas, y al segundo día ya se lastiman y dicen, no lo vuelvo a hacer. Pero porque no están buscando esa atención de un profesional, que muchos gimnasios cuentan con alguien que sabe realizar ese tipo de ejercicios de una manera correcta, que nos pudiera ayudar para cuidar Si a pesar de todos estos tratamientos no mejora el dolor, pues acudir nuevamente, porque podríamos estar pensando en alguna otra patología que esté ocasionando este dolor, y para esto ya estaríamos solicitando nuevos laboratorios un poco más especializados de imagen de sangre para ir descartando alguna otra patología que pudiera estar ahí, que nos pudiera estar causando ese tipo de dolor en la espalda. Sí, doctora. Y bueno, en cuanto a las medidas de higiene, rápidamente, ¿nos quieres platicar de alguna que, bueno, a veces, no sé, poniendo un ejemplo, a veces estamos en la oficina y queremos mover un mueble, a lo mejor hasta cosas tan sencillas como eso, en lugar de empujarlo con los brazos, es más fácil empujarlo con la espalda, ¿no? Para no generar tanto el dolor. Uh-huh. Al igual que, por ejemplo, las personas que están mucho tiempo de pie, por ejemplo, el área de enfermería, mismos médicos haciendo algún procedimiento, o personas que trabajan de oficina y de pronto tienen que estar parados por tiempo prolongado, pues a lo mejor poner un banquito donde podamos elevar una pierna y alternarlo, ¿no? Así es. También para las personas que se les pasan mucho tiempo sentadas en la oficina, pues cada hora y media procurar levantarse, realizar algunos estiramientos propiamente ahí en la oficina. No creo que los regañen realizando algún estiramiento ahí paraditos al lado de su computadora, ¿sí? Tratando de cuidar pues la espalda. Mucha gente llega muy cansada de su trabajo y lo primero que quiere hacer es acostarse en su cama. También hay muchos ejercicios que se pueden realizar al estar en la cama, o si no en el piso poner algún tapetito y ahí puedes realizar ejercicios también de estiramiento en la espalda. La yoga también es muy buena, existen muchos videos ya en internet, mucha gente ya en casa cuenta con acceso a internet, y los que no pues tienen algún dispositivo móvil en los que tienen ya acceso a internet, en el que se pueden encontrar muchos videos de yoga propiamente con ejercicios de espalda. Los más comunes es estar acostados en su totalidad con las rodillas dobladas y empezar a elevar lo que es los glúteos hacia arriba, hacia abajo, generando esa tensión en el abdomen, que también nos ayuda a estirar todos los músculos de la panza. Y sí existen muchos ejercicios que nos pudieran ayudar al momento de estar dormidos. La posición correcta para dormirse es de estar de ladito con una almohadita entre las piernas para no generar los desniveles. Y si eres de las personas que les gusta acostarse de boca hacia abajo, con una almohada en la parte entre el ombligo y lo que sería el área genital, también para ayudar a las incurvaduras propias de la columna, ya que nuestra columna no es totalmente recta, sino cuenta con algunas, ¿cómo se les puede decir? Curvaturas naturales, y pues al momento de estar totalmente acostado, pues no estamos respetando las curvaturas. Por eso el utilizar almohadillas que nos ayuden a mantener la posición correcta también ayuda en los dolores. Antes de realizar alguna actividad física, el estiramiento también es muy importante, porque pues aparte de ayudarnos con el dolor de la espalda, nos ayuda a prevenir alguna otra situación que nos pudiera causar alguna lesión.
Este es muy buen tip, doctora, porque cuántas personas no despiertan con dolor de espalda y dicen, ay, parece que me Sí. golpearon o que me arrolló un tren y a veces son cosas, detalles mínimos que dices, híjole, pues te pueden ayudar para no lastimarte o no lesionarte a futuro. O a lo mejor durmieron mal y todavía van y cargan algo de manera incorrecta, se lastiman, ¿no? Así es. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Fue muy interesante la plática y espero que muy productiva para todas las personas que nos están escuchando. Y te agradecemos. Estuvimos con la doctora Arisbeth Barbosa Pérez, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Les dejo aquí su correo electrónico, que es a.barbosapérez@ugto.mx y Barbosa con Z. Y bueno, agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Benay Contreras, de Medicina Preventiva. Gracias, doctora. Nos vemos a la próxima. Gracias, Benay. Adiós. Bye.